Quiero que vayan al capítulo 15 de Primera a los Corintios, en el texto número 17, y allí vamos a encontrar un pasaje bíblico muy revelador. Aunque todo el capítulo es sumamente revelador tocante a la resurrección, no obstante este versículo es clave, y usted en reverencia se pone en pie y lee conmigo Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 17. Cuando lleguen allí, por favor, digan conmigo: el poder de la resurrección. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos aquí bendecidos este día? ¿Cuántos tenemos hambre y sed de la palabra? ¿Cuántos queremos oír la palabra de Dios? Ahora pregunto, ¿cuántos necesitamos la palabra de Dios? Amén. Vamos a ir a 1 Corintios 15, el versículo número 17, y quiero que allí por favor se centre en el pasaje que es el texto clave con el que voy a comenzar el día de hoy. Allí ustedes pueden leer, los que tienen su Biblia o los que pueden leer en la pantalla igualmente lo pueden hacer. Dice la palabra del Señor así: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Quiero que por favor lo lean todos ustedes en alta y fuerte voz. Alabado sea el Señor. Quiero hablarle durante unos minutos con la ayuda de Dios bajo el tema 7 beneficios de la resurrección de Cristo. Diga eso conmigo: 7 beneficios de la resurrección de Cristo. Tomen asiento dando gloria a Dios. Amén, amén, amén. Bien, el Señor nos ha traído y desde ayer estuvimos hablando sobre tópicos específicos. Hoy quiero hablarle un poco sobre este asunto de los 7 beneficios de la resurrección de Cristo, porque definitivamente la resurrección de Cristo es una obra extraordinaria que hace y marca la total, absoluta diferencia entre la cristiandad o el cristianismo verdadero y todas las religiones del mundo. Es decir, el cristianismo es lo que marca lo que marca la diferencia. Básicamente, yo enseño religiones y sectas, soy profesor en esa área, y cuando uno estudia a profundidad todas las religiones del mundo, uno va a darse cuenta que hay un miedo digamos muy generalizado en toda la humanidad, y es un miedo apenas lógico, apenas entendible, y es el miedo a la muerte. Es decir, el ser humano por naturaleza teme a morir, tiene miedo a la muerte, y definitivamente si no tiene a Cristo, pues tiene razón de tener terror, debe tener pánico por la muerte, porque definitivamente la muerte se convierte en la puerta de entrada a una eternidad de perdición sin vuelta atrás. Es decir, ya no hay opción, ya no hay alternativa alguna. Pero amados, cuando hoy hablemos de los 7 beneficios de la resurrección de Cristo, estaremos hablando de algo que le hace al cristianismo totalmente diferente a cualquier otro tipo de religión, de secta, de pensamiento, de filosofía, de ideología. Todos ellos tratan de vencer el temor a la muerte. El transhumanismo ofrece alternativas, el humanismo ofrece alternativas, el ateísmo ofrece alternativas, el budismo ofrece ideas, el hinduismo ofrece ideas. Cada religión pretende responder a eso que se llama el terror de la muerte. Algunos te hablan de reencarnación, otros te hablan de avance tecnológico para vencer la muerte y alargar la vida. Otros te hablan de no existencia de nada, te dicen simplemente te mueres y todo termina allí. Pero todos tratan de responder a ese terror natural que está en el ser humano a la muerte. Y es que, amados hermanos, si hay algo que marca la diferencia en el cristianismo, es que Cristo resucitó. Yo repito esto: Cristo resucitó. Nuestra fe no es vana, no estamos en nuestros pecados, porque Cristo resucitó. Yo no sé si alguien puede dar alabanza a Dios esta mañana, porque Él es lo que hace la diferencia, su resurrección. Mahoma, uno de los gestores del famoso mahometanismo o el islamismo, murió y fue sepultado. Buda,
El gestor, algunos dicen que el Buda fue el gestor de una religión preponderante llamada el budismo, que te habla, entre otras cosas, de un estado de iluminación y una cantidad de cosas por allí. Pero Buda murió y fue incinerado. Darwin, el famoso Carlos o Charles Darwin, fue un personaje gestor de una de las ideologías más aberrantes que han tocado la raza humana, que es la ideología del darwinismo o de la evolución, que le hace creer que tú eres simplemente polvo cósmico, materia, que no hay nada más que simple casualidad. Tú existes porque simple y llanamente hubo una explosión y una cantidad de energía y casualidades, y tú eres resultado de la evolución, y que supuestamente tú eres un animal más evolucionado. Darwin es un personaje que de alguna manera ofrece una alternativa a ese terror a la muerte, tratándole de hacer creer a la gente que tú y yo solamente somos polvo, somos materia y no somos más nada que eso. Pero Darwin murió y fue enterrado. No obstante, Jesucristo, el fundamentador, el origen, la base, de donde procede el evangelio y el cristianismo verdadero, Jesucristo vino a esta tierra, Él murió, Él fue sepultado, pero no se quedó ni en la tumba ni en el madero, sino que ha resucitado, y Él vive y vive por los siglos de los siglos, y esto marca la diferencia. Yo puedo asegurarle, y si alguno sabe de eso va a decir: es verdad lo que está diciendo. Yo he podido estudiar el análisis ideológico, histórico de diferentes religiones acerca de la muerte, pero ninguno te da un mensaje tan poderoso como el te voy a decir, como el que te voy a decir. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque Jesucristo es el Padre encarnado. Jesucristo es Dios manifestado en carne, y Él vino a esta tierra, tomó forma mortal, para que a través de esa manera tú y yo podamos recibir también la inmortalidad en Cristo Jesús. Jesucristo fue el que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay poderes transformadores y benéficos que provienen de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con la ayuda de Dios me propongo en este día que la iglesia y todo aquel que oiga y reciba con fe, comprenda y reciba los beneficios presentes, futuros y eternos de la resurrección de Jesucristo. Digan conmigo: presentes, futuros y eternos. Hay una cobertura impresionante. En realidad son muchos más. Solo te voy a hablar de 7 beneficios de la resurrección de Cristo, pero estos de alguna manera resumen o recogen la múltiple cantidad de beneficios que tenemos en la bendita y poderosa resurrección de Cristo Jesús. Cristo literalmente ofrece beneficios presentes, es decir, aquí y ahora, beneficios futuros aquí en la tierra, pero también beneficios eternos en el cielo nuevo y la tierra nueva, o la patria celestial. Amados hermanos, la obra de Cristo Jesús en la cruz y su resurrección tiene un alcance tan extraordinario que trasciende aún hasta la misma eternidad. Y hablar de la resurrección de Cristo es motivo de gozo y de celebración para la iglesia, porque muchos, cuando ven las películas de Mel Gibson, de La Pasión de Cristo o cualquiera de estas, muchos piensan que la cruz de Cristo es motivo de tristeza, y todo mundo empieza a llorar, pero no entienden que el propósito de esto no es que tú veas a Cristo como un pobre ensangrentado, sino como aquel que a través de esa obra desató un poder tan sobrenatural que hoy en día tú y yo podemos experimentar, y es el poder de la sanidad, de la salvación, de la libertad, de la regeneración a través de la obra de Cristo el Señor. Yo no sé si la iglesia está entendiendo esto, pero se lo digo una vez más: a través de la obra de Cristo, Cristo soltó sanidad, libertad, regeneración. Yo no sé quién la está experimentando ahora, pero yo la estoy experimentando, y si tú la estás experimentando, por lo menos mueve tus manos y di: alabado sea Dios. Cristo no solo murió por nosotros, Él resucitó. Sin la resurrección
el evangelio estaría incompleto. Esto es algo muy tremendo que quiero que usted lo medite. Sin la resurrección, el evangelio estaría incompleto. Es más, pasaría a ser simplemente una religión más. Porque lo que hace el evangelio completo es que Cristo, como dice el apóstol, murió, fue sepultado y resucitó. Porque si Jesucristo, como dice el texto que leíamos al inicio, no resucitó, vana es nuestra fe. Es decir, es una fe vacía, una fe hueca. Aún estáis en vuestros pecados. Usted puede llorar lo que quiera, usted puede arrepentirse lo que quiera, usted puede hacer lo que sea, pero si Cristo no resucitó, entonces el evangelio no tendría sentido alguno. La predicación no tendría sentido alguno. La Biblia sería una farsa. Todo esto sería una mentira. Pero lo que hace diferente al evangelio del Señor Jesucristo es que la resurrección sí ocurrió, y gracias a que Él vive, nosotros también vivimos y tenemos una esperanza viva y tenemos una esperanza poderosa. Hay gente aquí que estaba muerta en delitos y pecados, pero a través de la resurrección podemos tener una vida victoriosa después de la resurrección. Es decir, estaba muerto, condenado, sumido a la muerte, no solo eterna y física, sino espiritual, pero Cristo te dio vida a través del poder de la resurrección. Yo no sé cuántos quieren alabar a Dios conmigo un momento y decir: bendita resurrección, bendita obra regeneradora y redentora. Aleluya. La obra de Cristo el Señor nos lleva a hacer un análisis tan poderoso y tan profundo en muchos aspectos, pero debido al tiempo y debido al enfoque que quiero dar, solamente me centraré en 7 beneficios eternos, futuros y actuales que disfrutamos gracias a su resurrección. Yo quiero que por un momento levante su mano todos los que han sido bautizados y han nacido de nuevo en el nombre de Jesús. Levante su manito, mueva su mano conmigo y diga: yo recibo el poder y los beneficios de la resurrección. Todos los amigos que están aquí, las amigas que están aquí, esto también es para ustedes. Los que van a ser bautizados, esto también es para ustedes. Las personas que están llegando, esto también es para ustedes. Amados hermanos, la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario es una obra para redimirnos, para restituirnos, para salvarnos, para alcanzarnos en todos los sentidos de la palabra. Y te voy a mencionar en una manera muy sencilla y práctica 7 cosas que encuentro en la Biblia que son beneficios que emanan o que surgen a través del poder de la resurrección. Número uno, la resurrección, quiero que diga eso conmigo, confirma que Jesús es verdaderamente Dios. Vamos, dígalo con fuerza: confirma que Jesús es verdaderamente Dios. ¿Cuántos saben que Jesucristo, dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia en 1 Juan 5:20, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna? En otras palabras, Él no solo dijo que era Dios, Él no solo nació y se encarnó siendo Dios, sino que Él demostró su perfecta divinidad. Y amados hermanos, si hay algo que hace que el cristianismo tenga un eco, yo sé que han surgido muchos personajes que tienen influencia en la historia de la humanidad, pero ninguno de ellos le llega ni a los tobillos a la imagen de Cristo el Señor, a la obra de Cristo el Señor. Yo te podría nombrar a Nietzsche, te podía hablar de Carlos Marx, te podía hablar de todas las personas de la historia, del mismísimo Simón Bolívar, pero todos los libertadores de la tierra han tenido que derramar sangre de otros para salvar. Solo Cristo derramó su propia sangre para salvar. En otras palabras, los mártires en Cristo no compran su salvación con su sangre, sino que Cristo compró la salvación aún de los mártires en Cristo por el poder de su sangre. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios aquí en este? Eso me llena de gozo, eso me llena de alegría. Me estoy leyendo se dice que es el tercer libro más influyente del cristianismo después de la Biblia, El progreso del peregrino. El tercero se llama El libro de los mártires, de John Fox,
que relata con lujo de detalles la muerte de todos aquellos que murieron por causa de Cristo. Y cuando le leo ese libro, es más, mi esposa es testigo, muchas veces tengo que detenerme porque lo que se lee es demasiado fuerte, demasiado crudo, todo tipo de torturas, todo tipo de muertes, desde las muertes más espantosas y aberrantes. Pero cuando uno ve la manera como ellos veían la muerte, porque tenían esperanza en la absoluta y verdadera realidad de en nombre de quién estaban muriendo, ellos veían la muerte de una manera diferente. Los epitafios de las tumbas de los romanos y de los paganos decían que la muerte era vista como la oscuridad, como lo peor, como lo más espantoso que le puede pasar al ser humano. Pero para el cristiano que ha entendido que Jesús es verdaderamente Dios, termina diciendo las palabras que Pablo dijo un día. Él dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y luego él dijo algo todavía más revelador. Él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. En otras palabras, el que entiende este primer elemento, que la muerte, la sepultura, pero la resurrección de Jesucristo confirma que Jesús es verdaderamente Dios, esto lo lleva a gozarse y a vivir una vida resucitada. Porque hay cristianos que, aunque han sido bautizados, no están viviendo la vida resucitada. Dios te llamó a vivir una vida de victoria, no una vida de derrota. Dios te llamó a vivir una vida de bendición y no una vida de maldición. Dios te llamó a vivir una vida sana en Cristo y no una vida enferma en Cristo. Es decir, el Señor ha hecho todo a través del poder de la confirmación de la resurrección. Alabado sea Dios. Romanos 1, 3 al 4 dice acerca de su Hijo. Romanos 1, 3 al 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahí está hablando de nuestro Señor Jesús como su señorío. Pero luego dice, hablando en sentido humano, en su humanidad, era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios, hablando de su deidad, con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, cuando yo leía la historia de los mártires, podía mirar cómo ellos ponían su esperanza en Cristo Jesús. Muchos de ellos le decían: tienes una alternativa. Uno de los que más me impactó decía: tienes la alternativa de blasfemar contra Jesús, de negar el cristianismo, de negar a Cristo, y te perdonaremos la vida. Pero a uno de ellos, la historia dice que lo ataron a la cola de un toro, cuando él dijo: no puedo negar a aquel que me ha redimido, que me ha salvado, que me ha liberado. Lo ataron a la cola de un toro, pullaron al toro, lo soltaron por una gradería, y dice la historia que los sesos de él se iban saliendo en el proceso, se iba desmembrando en el proceso. Pero amados hermanos, eso que parece es una muerte tremenda, lo que hace la diferencia de los muertos en Cristo es que lo que importa no es cómo mueren en cuanto a lo físico, sino que cuando creyeron en aquel que es el verdadero Dios, ellos reciben la vida eterna a través del poder de la resurrección. Por eso yo digo: bendita la obra redentora de Cristo Jesús. Eso es lo que hace que los muertos en Cristo tengan una esperanza que ninguno otro pueda tener. Acuérdense que lo que hizo que un montón de cobardes, un montón de miedosos como eran los apóstoles, se llenaran de solidez para poder y llegar, incluso la mayoría de ellos, el mismo libro narra la forma como todos ellos murieron, la forma que lo que hizo que ellos estén convencidos para ir incluso a su propia muerte, es que ellos fueron testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Ellos lo vieron a él glorificado. La Biblia dice que estuvo 40 días dando testimonio y se apareció como mínimo a 500 hermanos, y algunos se aterraban, y claro que sí, pero él les decía: no teman. Y algunos decían: no, pero puede ser
solo un espíritu. Y él le decía, no, no soy un espíritu, porque la resurrección no implica que se levanta el espíritu ni el alma. No, la resurrección significa la reconformación del cuerpo, la transformación del cuerpo. La palabra griega para resurrección significa anastasis necrón, que significa levantarse corpóreamente de entre los muertos. Porque hay una doctrina diabólica que hoy en día enseña en la teología liberal, enseña que Jesucristo no resucitó físicamente. Ellos dicen que Jesucristo solo está vivo en sus ideas y en sus pensamientos, y que en realidad Él nunca resucitó corporalmente. No obstante, la doctrina poderosa de la resurrección indica que Jesucristo mismo dijo: no soy un espíritu, un espíritu no tiene carne ni hueso, no tenía sangre, porque ahora tenía luz, tenía vida eterna y gloriosa, porque era un cuerpo glorificado que no se iba a corromper. Y le dice: un cuerpo no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Y como para que no les quede duda, les dijo: tráigame un pedazo de pescado y ese poquito de miel. Y dice que comió delante de ellos. Amados hermanos, lo que tiene que ver con la resurrección confirma su absoluta humanidad, pero también su absoluta y perfecta divinidad. Yo no sé si alguien puede dar aplauso y alabanza al Rey de Gloria este día. Jesús no fue un simple mártir. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Su resurrección confirma su divinidad absoluta, pero también su humanidad absoluta y su humanidad perfecta. Porque te pongo esto: podía ser muy Daniel, podía ser muy Moisés, podía ser muy Jeremías, o podía ser muy José del Antiguo Testamento, o el justo José del Nuevo Testamento, pero el día que tuvieron que morir se quedaron muertos, físicamente hablando. Porque sabemos que en el sentido espiritual ellos viven. Pero note esto: lo que hacía que ellos se queden muertos después de la muerte es que ellos no tenían una humanidad perfecta, sino una humanidad imperfecta. La humanidad imperfecta significa que ellos pecaron, significa que ellos fallaron, significa que ellos cayeron sobre el aguijón del pecado y no pudieron salir por su propia cuenta del mundo del Sheol, o del mundo de los muertos, o del Hades. Pero qué lindo es la palabra de Dios, que confirma la absoluta humanidad y divinidad del Señor, que en Efesios dice que Jesucristo, cuando muere, Él va a las partes más bajas de la tierra y Él salva a los que estaban allá y los saca aún a los que son suyos. Y dice la Biblia que subiendo a lo alto llevó consigo a los que estaban cautivos por el imperio de la muerte. ¿A dónde están las almas de los salvos hoy? Están en el paraíso de Dios. ¿Dónde estaban las almas antes de la resurrección de Cristo? Estaban en el seno de los judíos, o en el seno de Abraham, el paraíso de Abraham, pero que quedaba abajo. Por eso cuando Jesús le dice al que está al lado en la cruz, le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, no se refería al paraíso de arriba, sino que se refería al paraíso de abajo, porque todo el que moría antes de la resurrección tenía que quedar preso bajo el imperio de la muerte. La razón: porque eran imperfectos. Amados, el único perfecto es Cristo Jesús. Tuvo una niñez perfecta, una juventud perfecta, una humanidad perfecta, una muerte perfecta, una vida perfecta y una resurrección perfecta. Por eso esta iglesia se goza cuando habla de la resurrección. Amados hermanos, hablar de la resurrección no es hablar de un cuento ni de una fantasía, es hablar de la más poderosa realidad del evangelio. Aleluya, aleluya. Cuando se habla de esto, la misma muerte confirma que Jesús era verdaderamente Dios, porque confirma su perfecta y absoluta divinidad, pero también su perfecta y absoluta humanidad, cumpliéndose la palabra que dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Lo único que hizo que la muerte, cuando tomó, es más, la Biblia dice que Él murió cuando quiso. Es más, Él nació cuando quiso. Él vino a este mundo cuando quiso. Él murió cuando quiso. Él resucitó cuando quiso. Y Él volverá cuando Él quiere. No le ponga fecha, porque hay gente en escatología que se pone a poner fechas. No, Él vuelve cuando Él quiere. Incluso la Biblia dice: el día y la hora nadie lo sabe. Amados, el Dios nuestro, dígale que está a su lado: mi Dios es el ser más cumplido que hay.
Te lo digo de otra manera, Él nació a tiempo, Él murió a tiempo, Él fue sepultado a tiempo y Él resucitó a tiempo y Él volverá a tiempo también. Él no te va a fallar. Pero nota esto, lo que hizo que la muerte no tenga efecto sobre Él, porque Él dijo: yo mismo pongo mi vida y yo tengo el poder para volverla a tomar. En otras palabras, la muerte no pudo vencer a Jesús. Primero, porque Él era absolutamente Dios, pero también su humanidad era perfecta. No encontró el aguijón mortífero con el que podía matarlo, porque lo que envenena, lo que mata al ser humano y lo deja muerto sin Cristo, se llama el pecado que está dentro de él. Pero Él es el único que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cuántos alaban a Dios por ese bendito Redentor que es Cristo Jesús? Gloria a Dios. Ahora, no solamente esto, sino que esto nos habla de que si Cristo tiene perfecta humanidad, pero también perfecta divinidad, dos cosas que te quiero destacar hoy. Número uno, su palabra es verdad. Y número dos, Él es verdad. Jesús no dijo que tiene la verdad, Él dijo: yo soy la verdad. Pero además de que Él es la verdad, Él también lo que habla es verdad. Y entre las muchas cosas que habla, que yo sé que hoy en día en el modernismo y el posmodernismo la verdad está bajo ataque. El modernismo te dice: la verdad solo puede ser descubierta por la ciencia y por la razón, por la filosofía, pero sin revelación, sin Dios, sin Biblia, sin evangelio. Quitaron eso y por eso terminaron pensando que la ciencia le respondería todo, y la ciencia tiene límites. Por ejemplo, en el mundo metafísico, espiritual, trascendente, la ciencia no puede hacer algo por ese mundo. Y por eso la ciencia médica no puede solucionar enfermedades de origen espiritual, por ejemplo. De la misma manera ocurre con la razón humana, la filosofía meramente humana es limitada, no puede alcanzar. Por esa razón la verdad está bajo ataque y te dicen: la verdad puede ser descubierta por el hombre solamente, pero sin Dios. Y por otro lado está el posmodernismo que vivimos hoy, que te dice: no hay verdad absoluta, todo es relativo, cada quien construye su verdad, cada quien cree su propia verdad. Pero quiero decirte que la verdad sigue siendo, no, como diría alguien, no es un librito por allí, no es una revistita por allí, no son unas palabritas por allí. La verdad es una persona, y esa persona es Cristo Jesús, el Señor de la gloria. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos celebran hoy esa verdad absoluta? Y la verdad tiene poder para liberar. La verdad tiene poder para romper cadenas. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y ese es el primer beneficio. Tú puedes ser libre por esa verdad absoluta. La verdad os hará libre. ¿Cuántos han sido libres aquí por el poder del evangelio? ¿Cuántos estaban esclavos y hoy son libres? Antes no podías adorar, pero hoy puedes dar lo mejor para Dios. Puedes aplaudir con mayor fuerza este día y alabar a tu Dios. En otras palabras, cuando hablamos de que Él es verdad y que además lo que Él dice es verdad, podemos confiar en todo lo que Él es y en todo lo que Él dijo. Y te voy a poner, porque el tiempo no me daría, solo te pongo un ejemplo. Juan 11, 25 al 26 dice Jesús a una mujer llamada Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Quiero que le pregunte al que está a su lado: ¿crees esto? Cuando se habla de que, es más, te voy a decir algo, y siento decirlo en el nombre de Jesús. Hay gente que es tan arrogante, que es tan dura de corazón, que se le olvida que ese cuerpo que tienes se va a podrir y se lo van a comer los gusanos. Así que deja el ridículo del orgullo a un lado, porque no hay nada más ridículo que un ser humano orgulloso. Ni el diablo, con todo lo que era, tenía derecho a ser orgulloso, porque él se creyó la gran cosa, pero él simplemente era una criatura. Y por eso descendió del nivel más alto al nivel más bajo.
a ser inmundo. En cambio, el ser humano, en su arrogancia, por ahora Dios le ha permitido descender de ser inocente a ser pecador. Pero si tú sigues en tu arrogancia, un día te volverás inmundo, y cuando seas inmundo ya no tendrás ninguna esperanza. Aprovecha ahora que estás vivo, aprovecha ahora que estás viva. Y si no te humillas por las buenas, si Dios te ama, Dios te humilla de otra manera, pero Él te humilla. Es más, te voy a decir esto. Voy a hacer un pequeño ejercicio. Quiero que todos cuenten conmigo esto. Digan conmigo: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Según las estadísticas, cada 6 segundos mueren por lo menos 5 a 6 personas en el mundo. En esto que dijimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay gente que ya pasó a la eternidad. Lo triste es que la mayoría pasaron sin entender que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Jesús dijo: si ustedes no entienden y no creen que yo soy, palabras de Jehová, de Jehová, de Yahweh o de Yahvé del Antiguo Testamento, del Olam, del Eterno, del que es el verdadero Dios. Esa expresión yo soy es una indicación de que Jesús dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso, amados hermanos, el primer beneficio de la resurrección es que en Él tenemos seguridad total. Diga conmigo: seguridad total. Tú tienes seguridad, óyeme bien, ante la vida, pero también tienes seguridad ante la muerte. Tú tienes seguridad ante el diablo, ante el mundo, ante el pecado y hasta ante la carne. En Cristo Jesús tienes seguridad total. Qué lindo es saber que en Él tenemos seguridad total. Seguridad de verdad, no como los seguros de vida que te los pagan cuando ya te moriste, sino seguridad de verdad. Él te ofrece seguridad y te ofrece esperanza aún desde aquí y desde ahora. Diga conmigo, aunque suene, parece un disco, pareciera algo político, pero es algo real. Diga conmigo: es aquí y es ahora. Dígalo otra vez: es aquí y es ahora. Esa es la obra de la redención total de Cristo en la resurrección. Él te da seguridad y es aquí y es ahora también. Porque hay algunos que creen que esto solo se aplica después de muerto. No, la vida gozosa en Cristo comienza aquí y ahora. Alabado sea el nombre del Señor. Para avanzar, lo segundo que quiero que tenga en cuenta es precisamente, lo segundo que quiero que tenga en cuenta es precisamente que el segundo beneficio de la resurrección, además de que confirma que Jesús es verdaderamente Dios y por ende tenemos seguridad total en Él, el segundo beneficio es que la resurrección garantiza, oiga esto, garantiza nuestra justificación ante Dios. Diga: justificación. Diga: somos justificados por Él. Romanos capítulo 4 versículos 24 al 25 dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Está hablando de la fe salvadora. Dice: ha de ser contada esa fe. Esto es, a los que creemos en que el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto nos habla de que para que los que estemos en Cristo y que Cristo esté en nosotros, ya no hay condenación. Pero ahí está el secreto, en esas dos expresiones: número uno, estar en Cristo, y número dos, que Él esté en nosotros. Porque hay gente que dice: yo ya soy justificado, pero Cristo no está en ellos, pero tampoco ellos están en Cristo. Amado, la Biblia dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, toda la raza humana resucitará un día, pero hay una primera resurrección de salvos y hay una segunda resurrección que será para vergüenza y confusión perpetua. Yo oro y anhelo que cada persona que está hoy bajo el sonido de mi voz, aquí o en cualquier lugar, pueda ser partícipe de la primera resurrección.
Porque si tú te quedas en la segunda resurrección, ya no hay esperanza para ti. Porque sería resucitar para ir al juicio final o el trono blanco, y en el trono blanco nadie podrá salir bien librado. Amados hermanos, nuestra justificación se dio en un lugar llamado la cruz del Calvario. Y la cruz del Calvario es lo que hace que todo lo que sucedió ahí sobre Cristo, todo lo que vino sobre Cristo, nos lleva a nosotros a decir con toda certeza, los que hemos recibido el efecto de la resurrección, de que estamos limpios delante de Dios por la obra que Cristo hizo por nosotros y que hace en nosotros. Es decir, Cristo hizo algo poderoso por nosotros en la cruz, pero también en la resurrección. Pero hoy en día lo que nos hace justificados delante de Él es que tú y yo estamos siendo literalmente formados y transformados por la obra de Cristo en nosotros. Por eso es que hay un texto hermoso que dice: es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. En otras palabras, lo que la Biblia está diciendo allí es que si ya Cristo hizo su obra por ti, ahora tú debes dejar que Él termine de hacer la obra en ti. Diga conmigo: gracias por lo que hiciste por mí. Y ayúdame, Señor, para que mi vida y la obra que empezaste en mí sea cumplida en su totalidad. Diga conmigo: estar en Cristo y Cristo en nosotros. En Romanos 8:1 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este bello pasaje, 1 Juan 5:4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En otras palabras, la fe, oiga bien, la fe salvadora no es una fe solamente pasiva, es una fe activa. No es solamente que tú dices yo creo en Él, porque hasta los demonios creen y tiemblan y están perdidos. La fe salvadora es una fe activa, es decir, una fe que te lleva a vivir en obediencia a Él. Una vez que te lleva te lleva a vivir una verdadera vida resucitada. Es más, hay gente que antes de llegar a Cristo, espiritualmente hablando, estaba muerto en delitos y pecados, y aunque se reía, sin embargo estaba muerto. Aunque caminaba, sin embargo no tenía vida, hasta que Cristo el Señor vino y por el poder de la resurrección lo justificó, y eso lo llevó a una nueva vida. Aquí hay gente que estaba literalmente muerta, estaba espiritualmente muerta, no tenía esperanza alguna, pero Cristo el Señor vino a nuestras vidas y nos ha dado vida, y vida en abundancia. ¿Cuántos hoy pueden dar gracias a Dios por la vida que Él ha inyectado en usted? Y ahora no se desanime, iglesia, no se desmotive, porque Cristo sigue haciendo la obra en usted. Es más, en un acto de fe, mira al que está a su lado y dígale: no te decepciones de mí, porque el Señor todavía no ha terminado su obra en mí. Dígale: espera que Cristo todavía sigue haciendo su obra en mí. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta en este día. Es que cuando una persona ha recibido la obra de Cristo y ahora aprendió a vivir en Cristo, entonces su vida no podrá tener condenación. Pero cuando una persona, aunque se diga cristiano, aunque se llame evangélico, aunque diga soy de Ipuy Claret en Bogotá, aunque diga tengo la licencia y estoy siendo parte de la membresía de la iglesia Pentecostés, pero si tú no estás viviendo la vida resucitada en Cristo, tú no eres un verdadero cristiano. Serás un cristino, pero no un cristiano. El verdadero cristiano refleja a Cristo. Es más, hay algunos que dicen ser cristianos, pero no se les nota que son cristianos. Una vez una mujer dijo un testimonio, entre comillas un testimonio. Dijo: doy gracias a Dios, llevo en la empresa ya varios años siendo cristiana y nadie sabe que soy cristiana. Cuando yo escucho eso digo: Dios mío, de eso no se trata. Se trata de que tú seas sal y luz, no aquí en la iglesia, sino sal de la tierra y luz del mundo.
Pero para eso tú necesitas tener una plena justificación en Dios. Y la justificación es que en Él ya no hay imputación de juicio sobre tu vida o de cargos contra ti, porque el juicio de nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, según Isaías, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero ahora disfruta la vida de sanidad, disfruta la vida resucitada, disfruta para que otros quieran ser como verdaderos hijos de Dios. Lo tercero, diga conmigo, justificación total. Lo tercero, y al final oraremos por esto, para que Dios suelte eso sobre tu vida. Número 3, otra cosa poderosa que es un beneficio de la resurrección es que la resurrección de Cristo, esto es algo hermoso, nos asegura una resurrección futura de gloria. Yo no sé si alguien puede gozarse, por eso se lo voy a repetir. Nos asegura una resurrección futura de gloria. Amados, ahora tú tienes es más, te voy a decir esto: tú puedes ser el más consagrado, tú puedes ser el hijo de Dios consentido, pero si Dios en su soberanía quiere permitir que para que tú seas salvo te pase lo de Pablo. Pablo era muy hombre de Dios, todos dicen quiero ser como Pablo, entonces entiende el paquete completo. A Pablo le tocó azotes, cárcel, murió de una manera trágica, murió como mártir, pero entre otras cosas, Pablo era un hombre tan usado por Dios que hasta los mantos los usaban y los ponían sobre los enfermos y hasta por los endemoniados, y los demonios salían de esas personas. Y Pablo, una vez, imagínese usted, si a Pablo se le durmieron cuando Pablo predicaba, imagínese cómo no se le van a dormir a usted también. La Biblia dice que un día estaba predicando Pablo y un muchacho se durmió por allá en la ventana, cayó de un tercer piso muerto. Eso hubiera sido una tragedia, pero qué bueno que estaba Pablo allí y Cristo estaba en Pablo, y por eso él dice algo sublime, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y él descendió, oró por el muchacho resucitó y siguieron predicando. Porque si el muchacho dijo no, esto está muy largo, bueno, siguió predicando, porque al día siguiente tenía que partir. Dice, en ese sentido, amados hermanos, con toda y esa gloria, la Biblia dice que Pablo podía, hasta los demonios lo conocían. Una vez unos exorcistas dijeron: yo los conjuro en nombre de Jesús, ese que predica Pablo. Y los demonios le dijeron: a Jesús conozco, también sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y dice que los mandaron desnudos y avergonzados. Amados hermanos, cuando un cristiano verdadero está en un lugar, debe entender que Dios lo llamó para ser luz, para ser sal, para ser ejemplo. Pero habrá momentos donde alguien, por hijo de Dios o hija de Dios que sea, si Dios conoce lo que puede haber en ti, la Biblia revela que Pablo era un hombre que tenía tanta revelación, tanta unción, tanta gracia, tenía los 9 dones, tenía todas las características, tenía el ministerio quíntuple, tenía todo lo necesario. Pero la Biblia dice que el Señor le permitió un mensajero de Satanás que lo abofeteara con una enfermedad. Y la Biblia dice que él rogó 3 veces, dice, para que se le quitara esa enfermedad. Y la voz divina le dice: bástate mi gracia, porque para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Y él dice para que, debido a la abundancia la Biblia dice que él fue hasta el tercer cielo, y una cosa impresionante. Y él mismo dice: no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero lo que él está diciendo con eso es: con todo lo que Dios me ha dado, Dios permitió un mensajero que me haga recordar que debo mantenerme humillado, debo mantenerme humilde. En otras palabras, si Dios te quiere salvar, Él te va a justificar, pero este cuerpo necesita algo diferente que se llama glorificación total. Y este es el tercer elemento: te asegura una resurrección futura gloriosa. ¿Y por qué te puse de ejemplo a Pablo, que es un ejemplo muy magnánime en el cristianismo? Porque Pablo podía tener toda la unción, pero se murió enfermo. Y lo hizo porque Dios es soberano. Y Él hace cuando quiere, como quiere, con quien quiere, lo que Él quiere, a la hora que Él quiere. Y nadie le puede doblar el brazo y decirle: así no es. Nadie lo puede intimidar, nadie lo puede presionar, nadie lo puede manipular, nadie lo puede comprar. Ese es el Dios que tenemos aquí. Diga conmigo: mi Dios es verdad, es demasiado Dios. Dígale: mi Dios es el Rey de reyes y el Señor de señores.
Pero ¿por qué te puso ese ejemplo? Porque Pablo sufría con ese mensajero. La mayoría de eruditos convergen en que era una enfermedad en sus ojos, que le pululaba una especie de pus en sus ojos, una enfermedad no solo vergonzosa, sino desagradable, dolorosa. Y algunos se menospreciaban a Pablo cuando estaba en persona. Decían: en carta se te ve muy relevante, pero en presencia corporal eres una persona débil. Pero amados hermanos, lo que Dios hace para redimir totalmente nuestro cuerpo es la resurrección. Yo conozco muchos santos del Señor que pueden decir: tal vez ya no tengo la misma fuerza que cuando tenía 20 años o 15 años o 30 años o 40 años. Su cuerpo, este hombre exterior se les va desgastando. Un día pasarán a la eternidad. Pero amados hermanos, ese no es el problema. El problema es si mueren sin Cristo. Pero si mueren con Cristo, el Señor te asegura una resurrección futura y gloriosa. Pablo resucitará en un cuerpo que ya no tenga dicha enfermedad, sino en un cuerpo que no se cansa, no se enferma, no se muere, no se desgasta. Un cuerpo incorruptible, un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso físico que se podrá palpar, pero que a la vez podrá atravesar lugares. Es un cuerpo similar al cuerpo de la gloria suya. La Biblia dice que Cristo entró a un lugar donde las puertas estaban cerradas y luego dijo: tóquenme, yo soy. Es decir, podía trasladarse, traspasar, pero era físico al mismo tiempo. Amados hermanos, esa es la bendita esperanza de gloria que tenemos. Un día tu cuerpo que se cansa, tu cuerpo que se enferma y se agota, un día va a ser resucitado en gloria. Ese cuerpo que se va a podrir, ese cuerpo que se va a pudrir, se va a morir, se va a corromper, va a pasar todo el rigor mortis, va a venir el momento del momento más duro de la muerte, que es la podredumbre y la descomposición. Va a pasar todo ese proceso. Pero si has muerto en Cristo, ese cuerpo un día va a resucitar y ya no va a ser el hombre cansado, ni la mujer enferma, ni el hombre débil, ni la mujer débil. El transhumanismo dice: nosotros haremos hombres fuertes, superhombres. Los evolucionistas decían: el hombre pasó de ser un animal a un homo sapiens, a un ser pensante. El transhumanista dice: pasaremos de ser pensantes a ser homo deus, es decir, nosotros nos haremos dioses. Pero el cristianismo te dice: Cristo te va a dar un cuerpo glorificado, y no por tu poder, sino por el poder de su fuerza. Él te va a resucitar y no te hará Dios, no, serás un ser humano glorificado para la gloria de Dios. Alguien puede aplaudir un momento aquí al Rey de Gloria. Esto es maravilloso, esto es precioso. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 20 al 23: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo es la primicia de la resurrección. Nosotros le seguiremos. No tenemos temor a la muerte, porque en Cristo tenemos una esperanza gloriosa más allá del sepulcro. El mundo está en crisis, la iglesia está en Cristo. El mundo tiene temor a la muerte. La iglesia tiene, es más, leía la historia de Policarpo y de uno de los hombres que murieron siendo mártires al principio, y les decían: si tú blasfemas y niegas a Cristo y te mueres y tú haces eso, no te mataremos. Pero ellos decían: al contrario, cuando ustedes me quiten la vida por la causa de mi Señor, lo único que están haciéndome es un grande favor, porque me están empujando a los brazos de mi Padre. Amados, la manera de ver la muerte del cristiano verdadero es diferente a la manera de ver la muerte de otro. El musulmán es radical, dice que cuando se muere en nombre de Alá, al otro lado Alá le tendrá por lo menos 1000 vírgenes vestales para entrar por allá en la eternidad y seguir fornicando y adulterando. Pero no es así con Dios. Dios te dice: te voy a rescatar del pecado, de la maldad y de la iniquidad, y en tu cuerpo glorificado ya no tendrás deseo de maldad, de pecado, de iniquidad. Tu conciencia será perfeccionada, tu mente será perfeccionada,
tu voluntad será perfeccionada, tu intelecto será perfeccionado. Oh, hay poder en la resurrección de Jesucristo. Hay poder en la resurrección de Cristo. Alguien diga: hay poder en la resurrección. Y la Biblia dice en Romanos 8:11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, asegúrate que el Espíritu Santo esté morando en ti. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por eso nosotros, los del nombre, y los apostólicos y pentecostales o pentecostés del nombre, hacemos tanto énfasis en la necesidad de que tú seas lleno del poder del Espíritu Santo. Porque si Cristo mora en vosotros, entonces el mismo Espíritu que resucitó de los muertos a Jesús, ese mismo Espíritu será el que resucitará nuestros cuerpos mortales y los vestirá de inmortalidad. A esto se le llama el beneficio de la glorificación total. Diga: glorificación total. Número 4, nos da victoria sobre la muerte. La resurrección de Cristo nos da victoria sobre la muerte. Primera los Corintios 15, 54 al 57 dice: y cuando esto corruptible, quiero que alguien cierre sus ojos y en fe reciba esta palabra. Y cuando esto corruptible, por favor toque sus piernas, su pecho, parte de su cuerpo, y entienda que es a su cuerpo a lo que se refiere. Si usted es de Dios, y cuando esto corruptible, esta cabeza, este cuerpo, estas manos, este cuerpo físico que usted debe cuidar, es más, yo le recomiendo: cuídelo, aliméntese, báñese, nútrase, alimente, haga lo que tenga que hacer por su cuerpo, está bien. Pero amados hermanos, el Señor le da una esperanza a su cuerpo, porque dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 3:21 dice: y el bautismo, por eso el bautismo en el nombre de Jesús es vital y tiene poder por la resurrección. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No dice que nos salva, sino que es decir, ejerce efecto de salvación y dice: no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y esto se da por el poder de la resurrección de Jesucristo. Amados hermanos, si ya fuiste bautizado, eso es algo que debe celebrarse, eso es algo que debe darte gozo. Dios te da esperanza para tener una victoria total sobre la muerte. Pero escucha esto: para que David venza a Goliat en público, tuvo que aprender a vencer a osos y a leones en secreto. Y Jesús venció al principal gigante que atormentaba a la humanidad, llamado la muerte, y lo venció literalmente en secreto, porque la Biblia dice que cuando Él desciende a las partes más profundas, a las partes más bajas de la tierra, está hablando de la sepultura, pero en el ambiente espiritual está hablando, la Biblia dice que Él descendió hasta el mismo infierno, y allá en el infierno, en el Hades, fue donde rescató a los que son suyos. Esto es una doctrina que se llama la escatología postmortuoria, que nos enseña qué sucede con las almas después de la muerte. Y se lo resumo: cuando una persona muere con Cristo, después de la resurrección de Cristo, su alma
alma va, como dijo Pablo, a estar presente con el Señor. Pero esto es después de la resurrección de Cristo. Pero antes de la resurrección de Cristo, aún los salvos tenían que descender y estaban en un escenario llamado el lugar de los muertos, pero era un lugar específico donde estaban los salvos esperando la redención un día, porque nadie, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, podría ser salvo sin la resurrección de Jesucristo. Así que cuando Cristo muere, Él desciende y Él les da la victoria a ellos. Y la Biblia dice en Efesios que subiendo a lo alto llevó consigo a los que estaban cautivos y les dio dones a los hombres. Amados hermanos, la resurrección de Cristo le dio esperanza no solo a ti y a mí que vivimos 2000 años después, sino que le dio esperanza a todos los santos que habían muerto antes de Cristo. Y si les dio esperanza a ellos, imagínate a ti que eres llamado a ser cuerpo de Cristo. Ellos no eran cuerpo de Cristo, ellos eran el pueblo de Dios, pero tú eres el pueblo redimido. Tú eres la iglesia del Cordero, tú eres la iglesia redimida. Alguien puede dar gloria a Dios y decir: yo también espero ese día de esperanza gloriosa. Fuerte ese aplauso para Dios. Oh, aleluya. Esto es lindo. En otras palabras, por la resurrección, el aguijón mortífero del pecado ha sido removido y la muerte ya no tiene la última palabra sobre ti. Antes de la resurrección, la muerte decía: puede ser muy Daniel, muchacho, puede ser muy Jeremías, muy Isaías, puede ser muy santo, puede ser muy consagrado, puede seguir a Dios, pero si tú te mueres y no hay alguien que haga algo para rescatarlo de mi poder, decía la muerte: yo tengo la última palabra, aquí te quedas, aquí te tengo, aquí te poseo. Hasta que vino uno que es Cristo, el Señor de la gloria, y Él fue quien venció a la muerte y la venció pasando por la puerta de la muerte. Un predicador dijo: Jesucristo se volvió la muerte de la misma muerte. Un día la muerte se encontró con uno al que no lo pudo detener, se encontró con uno al que no lo pudo resistir, se encontró con uno que la mató literalmente. En otras palabras, Jesucristo es la resurrección y la vida. Alguien puede aplaudir a Dios un momento. Yo siento a Cristo aquí este día. Yo siento al Rey de la Gloria aquí en este lugar. Hay poder en el nombre de Jesús. Un predicador dijo: muchos celebran festivales relacionados con la muerte. Llámese la fiesta de la muerte, llámese Samhain, llámese Halloween, llámese como se llame ese festival mortífero. Pero hay gente que está celebrando la fiesta de la muerte a fin de reírse de la muerte. Se disfrazan de muertos, piensan que con la muerte se puede jugar. Pero solo hay uno que tiene poder para burlarse de la misma muerte, y es Jesucristo, porque fue Él quien venció a la muerte. Hay poder en la resurrección de Cristo, y yo invoco el poder de la vida de Cristo aquí. Alguien suelte su aplauso un momento, alguien suelte su alabanza un momento, alguien reciba la vida de Dios en este lugar. Esto significa que en Cristo tenemos victoria total. Vivimos confiados sabiendo que la tumba no es nuestro final, la muerte no es nuestro destino. Cristo es la esperanza, Cristo es nuestro destino. Yo alabo a Dios, yo siento a Dios aquí en esta mañana. Yo siento algo grande aquí. ¿Sabe qué es? En la presencia del resucitado en medio nuestro, porque alguien va a empezar a adorarlo y alguien va a empezar a sentirlo también. Es más, yo siento que aquí hay gente, y oro a Dios que no sea así hasta el final, pero hay gente aquí que le está pasando exactamente lo que les pasó a muchos cuando Jesús estuvo en la tierra. Cuando Jesús pasaba, algunos decían: Hijo de David, ten misericordia de mí. Otros decían: si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré salva.
Imagínense eso, hasta los demonios decían: Hijo del Dios Altísimo, no nos atormentes antes de tiempo. Pero había algunos que decían: demonio tiene ese loco. Otros decían: otro charlatán. Otros decían: fijo un samaritano. Porque hubo muchos que aun cuando Jesús estuvo presente no sintieron la presencia de Jesús. Pero yo estoy invocando aquí en este día el Espíritu de Jesús. Y escucha esto: lamentablemente, no pasa aquí, en cualquier lugar pasa. Hay gente que aunque Jesús mismo esté literal, físicamente presente, no lo van a sentir. Porque Él no se siente porque esté presente, Él se siente porque se abre el corazón. Él no se le manifiesta a los arrogantes. Él no se le manifiesta a los orgullosos. Al altivo Dios lo mira de lejos. Al altivo Dios lo mira a distancia. Pero al humilde el Señor se le manifiesta. Yo creo que en este lugar hay gente que realmente ha venido con un espíritu de humildad y que ha dicho: Señor, yo vengo dispuesto a recibir. Soy pecador, sí. Ya te hablamos ayer hasta de cadena, generación y todo eso. Pero si tú eres humilde, tú puedes venir delante del Señor y decirle: Señor, aquí como soy, yo no merezco ni siquiera que me mires, ni que me hables, ni que me toques. Pero tal como soy, Señor, vengo este día y yo recibo esa victoria total de la resurrección en mí. No permitas que el diablo me arrebate el privilegio de sentirte. No permitas que la duda, que el miedo, que la arrogancia, que el temor, que la dureza de corazón, que la rebeldía, lo que sea, me quite el privilegio de sentirte. Es más, vamos a hacer algo. Los últimos dos te los voy a decir. Solo aquellos que estén aquí en este altar, pero vamos a venir en un acto de fe de rodillas. Si pueden quitar por lo menos las primeras dos filas, solo por la oración lo vamos a hacer, por favor, para que todos alcancen. No vas a venir de pie, esta ocasión vas a venir de rodillas delante de tu Señor. Mientras tú vienes, yo te recuerdo los anteriores antes de llegar a los últimos dos. Cuando alguien recibe el poder de la resurrección, se le está confirmando seguridad total por la resurrección. Se le está dando justificación total por la resurrección. Se le está dando glorificación total por la resurrección de Cristo. Y se le está dando victoria total por la resurrección de Cristo. Hoy vamos a decirte los últimos dos. Y si vienes a este altar con corazón humilde, tú vas a recibir algo este día de parte del Señor. Yo sé que esto ha sido un llamado para los que queremos vivir la victoria después de la resurrección de Jesucristo. Lo número 5 es que la resurrección nos da poder. Si pueden arrodillarse mejor por un momento, los que quieren pasar a este altar, háganlo de rodillas, porque vamos a declarar primero de rodillas y luego vamos a recibir de pie la libertad que viene del cielo. Haga un espacio y véngase a este lugar. Haga a un lado lo que le estorba, quite su arrogancia, quite lo que le quiera impedir y venga a este lugar. Venga a este lugar. Orobokai samakaya maindiribosi kandiribosei kandiribosakaya masika teremei samai. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que el cielo se va a abrir en gracia sobre este recinto. Lo quinto, y aquí esos que se han venido aquí a doblegar delante del Señor, un día la Biblia dice que ante Él se doblará toda rodilla. Hoy te invitamos en un acto de humildad a doblar tu rodilla delante del Señor. La Biblia de un día dice que un día delante de Él se doblará toda rodilla. Algunos se arrodillarán porque les toca hacerlo, literalmente, no porque quieran hacerlo. Pero ya no tendrán esperanza. Pero aquí en esta mañana hay esperanza. Huele a vida, huele a esperanza. La quinta de las bendiciones o el quinto de los beneficios de la resurrección es que la resurrección nos da poder para vivir en santidad. Hay gente aquí que está aquí porque quiere vivir en santidad, porque quiere agradar a Dios. Y la Biblia dice: sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, así como Cristo resucitó, nosotros también tenemos poder para andar en una nueva vida resucitada. Allí de rodillas en este recinto de adoración, en este altar, estoy orando específicamente, mi Dios, para que estas personas que han venido a este altar, que han venido con alguna atadura, con alguna dificultad, con una lucha, algunos dicen y entienden y se recitan el versículo que dice: sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Pero yo te pido que se haga una realidad en ellos. Yo te pido, mi Dios, que tu Espíritu de gloria, que el poder de la resurrección venga sobre ellos. Iglesia, hermana, hermano, joven, antiguo, nuevo, niño, yo te digo en el nombre de Jesús, no estás solo en tu lucha espiritual. Hay suficiente poder para vencer. Hay suficiente poder para vencer en la resurrección. Tienes a tu favor el poder de la resurrección, pero para eso necesitas algo que se llama transformación total. Por un momento allí de rodillas, piensa por un instante y dile: Señor, yo vengo ante ti con todas mis batallas, todas mis luchas. Te voy a enumerar lo que Gálatas dice con lo que puedes estar luchando. Gálatas dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, orgías, borracheras, maledicencia, toda una cantidad de ataduras con las que el ser humano puede luchar. Pero estoy orando por aquellos que han venido a este altar y van a ser expuestos al poder de la resurrección. Allí de rodillas quiero que primero le entregues al Señor tus cargas. Le digas: Señor, yo quiero que este viejo hombre, esta vieja naturaleza sea sepultada, y que me des el poder de la vida resucitada, una buena vida, una vida nueva. Así como Cristo resucitó, tú también podrás andar en una buena vida, pero para eso necesitas transformación total. Así que allí de rodillas, levanta tus manos al cielo. Escúcheme, los que están aquí, levanten sus manos al cielo, y el que desea hacerlo, hágalo. Señor y Dios, estamos levantando nuestras manos delante de ti, Señor, en este altar. Hemos venido, mi Dios, porque estamos declarando la necesidad que tenemos de que se manifieste sobre nosotros el efecto, el séptimo, el poder de estos 7 elementos de gloria que se manifiestan a través de la resurrección. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que va a descender algo que se suelta del poder de la resurrección, que se llama transformación total. Alguien va a empezar a sentir cómo Dios le transforma su manera de ser, de hablar, de pensar, de actuar, de proceder. Hay una transformación que está ocurriendo por el poder de la resurrección en este día. Y los dos últimos, iglesia, los que están de pie, de rodillas, pueden ponerse de pie un ratito conmigo. Póngase de pie allí donde está en este altar. Levántese de ese lugar un momentito. Levante sus manos, cierre sus ojos y reciba esto último, porque vamos a creer que Dios está haciendo algo aquí hoy. Número 6. El poder de la resurrección te da esperanza viva y te da esperanza eterna. Te da esperanza viva y te da esperanza eterna. Primera de Pedro 1, 3 al 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Iglesia, por un momento abre tus ojos y mírame. Te lo voy a decir mirándote a los ojos, lo que te voy a decir aquí. El Señor te trajo para decirte esto. Lo que hablamos de la resurrección no es una ilusión religiosa, no es un cuento, no es una fantasía.
sino que es una fe firme y una esperanza basada en un hecho histórico, en un hecho poderoso llamado la resurrección. Y quiero decirte, vas a tener esperanza total en Cristo Jesús. Victoria después de la resurrección significa que podrás enfrentar cualquier prueba que te venga con esperanza. Vengo como un hombre y un profeta de Dios a decirte lo que muchos no están acostumbrados a oír, es más, lo que la mayoría de hombres de Dios, incluso profetas, prefieren no decir. Pero yo te lo voy a decir porque cada vez que Dios me ha hablado auténticamente a través de un profeta de Dios, siempre me ha advertido esto. Mujer, tú que vienes hoy con sinceridad a recibir el poder de la resurrección, vas a enfrentar pruebas más fuertes de las que has vivido hasta ahora. Pero pastor, no nos diga eso, mejor díganos que nos va a ir bien. Sí, te va a ir bien, pero te va a ir bien después del fuego de prueba que ha de venir. Pero ¿cuál es el secreto? Es que el poder de la resurrección estará allí contigo en medio de tu prueba. Yo veo rostros quebrantados hoy. Veo personas aquí que tienen algo de gracia en este lugar especial. Y quiero decirle, vamos a llegar al nivel de tener una esperanza tan total que podremos decir algo parecido a lo que dijeron los 3 muchachos hebreos ante Nabucodonosor. Ellos le dijeron, Nabucodonosor les dice: los vamos a mandar al horno de fuego calentado 7 veces más si ustedes no se doblegan ante mi estatua. Hay alguien aquí que va a tener que salir de aquí y pararse firme por su fe, firme por su santidad, firme por sus principios, firme por su eternidad, firme por su salvación, firme por sus valores. Te van a sonar música, te van a sonar tamboriles, te van a sonar voces, te van a mandar órdenes gubernamentales, te van a decir de todo para que te doblegues a un sistema pagano. Pero voy a evocar el poder del resucitado que llene de vigor y de autoridad y de abnegación, de tal manera que puedas mirar fijo a Nabucodonosor, el sistema babilónico, y le digas: oye, Nabucodonosor, el Dios al cual nosotros servimos, Él nos librará del horno de fuego. Pero esto es la fe, esto es esperanza total. Ellos le dicen: pero si no nos libra, si tenemos que morir en ese horno de fuego, de todos modos no nos vamos a doblar delante de tu estatua, Nabucodonosor. Eso se llama esperanza total. Alguien en este momento debe entender que tu guerra, tu batalla, tu lucha, tu adversidad, tu dificultad tiene que desarrollarte carácter cristiano. Tienes que aprender a ser un guerrero de verdad, un soldado de verdad. Porque hay algunos que se están portando como humildes ovejitas ante el diablo. Se están portando como ovejitas ante los demonios. Se portan como ovejitas ante las tinieblas. Pero Dios te llamó a ser un soldado. Dios te llamó a ser un guerrero. Pórtate varonilmente. Pórtate como una mujer de Dios. Pórtate valientemente. Y yo estoy invocando el último. Es la esperanza total, es el penúltimo. Pero el séptimo, Jesucristo como Redentor resucitado intercede por nosotros, sentado en su trono de gloria y de majestad. Amada iglesia en el Claret, amado pastor, amada esposa de pastor, amados líderes, no teman. Líderes, no se achicopalen, no se acobarden. No. Ustedes están peleando la buena batalla de la fe. Y lo que están haciendo aquí en Bogotá, hay algo que lo está atestiguando. El cielo está atestiguando la gloria que está descendiendo a través de ustedes. Hay familias que van a ser libres, hay otros que van a ser sanados. Pero el Señor me dice esto: mi iglesia, escuche esto antes de que terminemos adorando.
El Señor me está diciendo algo en este momento en mi corazón, y es lo siguiente, y se lo digo con temor y temblor, basado en una escritura, pero al otro lado hay algo especial. Me dice mi Dios: mi iglesia está pasando ahora mismo por el mar de la tormenta, y en medio de ese mar de tormenta se levantó un viento recio y empezó a azotar mi iglesia, empezó a azotar la barca, empezó a hacerle creer que se va a inundar. Pero te digo en el nombre de Jesús, estás en la barca correcta. No te vayas de esta barca, porque la Biblia dice que en el fondo de la barca Jesús estaba durmiendo, y los discípulos aterrados, y los discípulos asustados, hasta que llamaron a Jesús. Y hoy vamos a llamar el poder del resucitado aquí en este lugar. Cuando Él se levanta, dice la Biblia que Él reprende el mar, reprende el viento, reprende la tempestad, y se hizo grande bonanza. Pero te hablo en el nombre de Jesús, líder, mujer, pastor, hombre de Dios que amas esta iglesia, mujer, ministerio de alabanza. El Señor les dice: no teman, ustedes están pasando una tormenta ahora, pero ustedes deben consagrarse, deben meterse más, deben confiar, no deben temer. Cuando ustedes sueltan música, canto, ustedes profetizan, ustedes sueltan vida, ustedes sueltan vida en esta congregación. Y hay momentos donde la tormenta quiere bloquearle su espíritu, bloquearle su mente, bloquearle sus emociones, pero no se olviden que están en la barca correcta. Y Jesús está allí, solo que está esperando que lo llames. Y cuando lo llames, es más, te lo voy a profetizar en el nombre del Señor. Van a venir personas con experiencias que nunca antes habían tenido que enfrentar. Dentro de poco tiempo van a venir algunas personas con entidades muy fuertes, pero Dios los va a dotar en este evento para que ustedes puedan hacerles libres. Porque la Biblia dice que al otro lado, cuando pasaron, estaba el endemoniado gadareno. Y el endemoniado gadareno tenía como mínimo 6,000 demonios adentro, pero ellos iban con Jesús. Y no hay potestad, no hay iniquidad, no hay maldad, no hay tiniebla, no hay nada que pueda resistirse al poder del Espíritu Santo. Así que este recinto, desde el altar hasta la entrada, se vuelve un altar de la gracia de Dios. Esa tormenta no es para matarte, esa tormenta no es para destruirte, esa tormenta es para que aprendas a llamar a Jesús. Y cuando Él se levanta, entonces Él ruge como el león de la tribu de Judá, y Él suelta tu poder, y Él te lleva a ver su gloria, Él te lleva a ver la liberación al otro lado. Al otro lado hay unos endemoniados, al otro lado hay unos atados, al otro lado hay unos enloquecidos, al otro lado hay gente cautiva. Tú vas a ser usada para ver esa liberación para la gloria de Dios. Cuando termine de leer esta palabra, vas a dar lo mejor para Dios. Quiero que hagas esto: levanta tus manos al cielo, toda la iglesia, y escucha esta palabra. Romanos 8:34 es la palabra poderosa final que se suelta después de la resurrección, y es protección total. Van a venir ataques, van a venir pruebas, van a venir dificultades, pero Él dice: no teman, yo he rogado para que su fe no les falte. Él me dice: Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero el Señor les está diciendo, iglesia, yo, por el poder de la resurrección, sigo sentado en mi trono de gloria, y como Cordero, como Redentor, como el hombre en la gloria. La Biblia dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra, es poder, es gloria de Dios, el que también intercede por nosotros. El Señor oró por sus discípulos, Él también intercede hoy por esta iglesia, y recibes una protección total. Ya estamos listos.
Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo, es Jesús, estoy, no dice estaré, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo estás con nosotros, Señor? Por el poder de la resurrección estoy con ustedes, por el poder del Espíritu Santo. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y por un instante yo declaro en el nombre del Señor que alguien pueda decir: Señor, gracias porque me has traído, estás aquí conmigo. Y cuando yo termine de leer Apocalipsis 1, entonces vamos a ministrar. Pero antes te leo Romanos 8:34. Dice: ¿quién es el que condenará? ¿Quién? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Pero más adelante dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Iglesia, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y estamos listos para recibir lo que viene del cielo ahora mismo en este lugar. El Señor acaba de decirte que tú eres, diga conmigo, más que vencedor. ¿Qué es tener victoria después de la resurrección? Es más que vencedor. ¿Y qué es ser más que vencedor? Más que vencedor significa que tú no peleaste solo, y que la guerra fuerte la vivió Él en la cruz del Calvario, y que en la cruz Él despojó a todos los principados y potestades, y que cuando resucita Él recibe el galardón de la gloria y de la victoria. Pero más que vencedor significa que aunque tú no estuviste en la cruz, no fuiste a la tumba, no has resucitado todavía físicamente, pero más que vencedor significa que ya tú empiezas a recibir los beneficios de la obra que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Y más que vencedor significa que Él peleó por nosotros, pero ahora es tú el que dice: tengo la victoria. Él me dio la victoria. Y alguien te puede decir: pero ¿cómo si no peleaste? Pues tú vas a decir: el que resucitó es mi cabeza y yo soy su cuerpo, y por eso tengo la victoria, porque mi cabeza me dio la victoria. Así que en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que en este lugar va a descender ahora mismo el poder de la resurrección. La Biblia dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El poder de la resurrección desciende ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y puye el claret, ahora recibe, 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 recibe el poder, recibe el poder de la resurrección, y aplaude su nombre. Oh, ahí está, ahí está, ahí está. El poder del resucitado está aquí en este día. El poder del resucitado está en medio nuestro. Recibe el Espíritu de Dios, recibe la libertad de Dios, recibe la victoria, recibe la esperanza, recibe la sanidad, recibe en el nombre de Jesús.
Los hermanos de alabanza, si van a cantar, pueden hacerlo. Ya el poder del resucitado está aquí. Aquí está el poder de la resurrección para darte vida, para hacerte nuevo, para darte victoria. Y Caramaya Satarabacaya. Eso es, no temas, no temas, no temas. Oh, declaro la victoria de Dios. No temas, no temas. El Señor está peleando tu batalla. El Señor está peleando tu guerra. No temas, no temas, no te avergüences. El diablo no va a vencer esta guerra. El Señor te dice: yo ya la vencí en la cruz del Calvario. Solo ten esperanza, solo cree, solo cree. Eso es. Alaba, alaba, alaba. Suelta tus manos y adora. Aplaude al Rey del Cielo ahora mismo, iglesia. Vamos, vamos, vamos. No tengas miedo. No tengas miedo. Suelta tu lengua. Suelta tu lengua. Y celebra la victoria de Dios. Recibe la victoria del cielo. A través de tus manos vas a ver la victoria que estás pidiendo. A través de tu testimonio, a través del poder que estás recibiendo, Dios te va a dar la victoria. No te va a dejar avergonzada. Hoy, por la autoridad de Dios, declaro la gracia del cielo sobre ti. Declaro la gracia del cielo sobre ti. Ayamashandarama y Candarabasai y Tararabasaya. Yo siento el Espíritu de Dios aquí. Ahí está el fuego. Ahí está la gracia de Dios.